En las montañas del norte de la península ibérica vive una especie de serpiente mítica, una serpiente de la que todo el mundo ha oído hablar, pero que relativamente muy pocos han llegado a ver. He aquí a la víbora áspid, la sexta especie de serpiente para este gran año y uno de los ofidios con peor fama. Es ciertamente la víbora áspid una serpiente venenosa, una especie que, al igual que todas las de su familia, puede ser diferenciada fácilmente de las inofensivas culebras por poseer un hocico achatado y unos ojos dotados de una pupila vertical, de una pupila de gato que le confiere una expresión demoníaca y terrible, muy a su pesar, ya que su aspecto solo obedece al capricho de la naturaleza. Son las víboras en verdad animales tímidos, de naturaleza tranquila y discreta, que no buscan bajo ningún concepto el encuentro con el ser humano, criatura a la que temen tanto como al mismísimo diablo, a la que temen tanto como ellas pueden llegar a ser temidas. No es, por tanto, tan peligrosa su presencia como la mayoría de la gente cree. Con unas mínimas medidas de precaución y sentido común, podemos evitar tener un encuentro desagradable con alguna de estas fascinantes criaturas. Esta es la vípera Aspis aspis. Un patrón dorsal en forma de zigzag, estrecho y afilado, es su rasgo más distintivo. Es la víbora de Garriga, la gariguette, que llaman nuestros vecinos franceses, una subespecie caracterizada por poseer matices mucho más mediterráneos que los de la subespecie pirenaica, otra serpiente a la que esperamos encontrar próximamente. Acabamos de ver a la víbora áspid, acabamos de ver a un animal mítico, acabamos de ver a una serpiente a la que podríamos denominar como la serpiente venenosa por excelencia. Conocida ya desde la antigüedad, se dice que Cleopatra tomó un áspid y lo apretó contra su pecho izquierdo, suicidándose de ese modo. Lo habitual es que una mordedura de víbora se salve con una mano hinchada y varias horas de hospital. Pero no existe un prospecto que nos diga unos efectos a seguir, unas circunstancias a ocurrir. Los factores que pueden influir en una mordedura de serpiente pueden ser de lo más variado. Influye la naturaleza de la víctima, por supuesto influye el veneno de la serpiente, influye muchísimo la talla corporal. No es lo mismo que una serpiente me muerda a mí, que peso 100 kilos, a que le muerda a una persona que pesa 50. Imaginad si le muerde a un niño que pesa 20. Son cosas muy diferentes. También depende del veneno inoculado. El veneno que una serpiente inocula en una mordedura defensiva es menor que el que inocula en una mordedura destinada a alimentarse, destinada a matar a una presa. Pero aún así, tú no sabes, tú no puedes saber, es como si fuese una especie de ruleta rusa. Tú no sabes el veneno que se le va a antojar a la serpiente inocular en ese momento, en el momento de una mordedura. Depende mucho de la cantidad de veneno que inocule la serpiente. También depende mucho de la profundidad a la que el veneno sea inoculado. No es lo mismo un veneno que es inoculado a una profundidad escasa, de forma superficial, a un veneno que se introduce profundamente en los tejidos. No es lo mismo un veneno que simplemente entra en tu cuerpo por medio de una mordedura de modo intramuscular a un veneno que casualmente, por una calamidad, pues pincha una vena, entra en un vaso. No es lo mismo, y esto lo sé por experiencia, que una víbora te muerda, por ejemplo, en el dedo, en la parte superior de un dedo, de una falange de la mano, a que te muerda aquí, en esta zona mucho más blanda, mucho más sensible. No es lo mismo, son efectos muy diversos. Hay muchísimos factores que pueden influir en los efectos de una mordedura. ¿Cómo de peligroso resulta un mordisco de una víbora en Europa, en la península ibérica? Pues lo cierto, siento decepcionaros, pero no es tan peligroso como la mayoría de las personas creen. Tiene sus riesgos, se debe ir al hospital por lo que pueda pasar, por si acaso sucediese alguna complicación, pero lo cierto es que la mayoría de las mordeduras
podrían superarse sin ningún tipo de atención médica. Sucedería un edema local, la zona mordida siempre suele ser la mano. ¿Por qué? Porque las cogemos, porque las manipulamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar mordeduras de serpiente? Lo primero, dejarlas en paz. Eso, lo primero, no cogerlas, no manipularlas. ¿A quién le muerde una serpiente? A los tontos que vamos por ahí cogiendo serpientes. A esos somos los que les muerde una serpiente. ¿Te puede morder una serpiente estando por ahí, tranquilamente por el campo, sin ir a coger serpientes, sin ir a buscarlas? Pues también te puede morder. Pero ya eso entraríamos dentro de los accidentes. Sería algo accidental. Puede ser que te metas por aquí y sea verano, vayas en pantalón corto o incluso en sandalias, en chancletas, cosa que no es recomendable, ya no por las serpientes, sino porque hay pinchos, hay zarzas, etcétera. Puede que te metas por aquí y pises o toques accidentalmente o apoyes la mano en un lugar en el que por casualidad te haya tocado la lotería y haya una serpiente, haya una víbora. Pues a lo mejor te podría morder. Te puedes tumbar en la hierba. Hace bien poco he conocido el caso de una chica que se tumbó en la hierba y le mordió una víbora, aquí en La Rioja. No pasó nada. Fue un susto, fue al hospital, la mano hinchada. Bueno, no ha pasado nada. Eso es un accidente. Son casualidades. Yo, por cierto, nunca, jamás en mi vida, he tenido la suerte de sentarme en un sitio y que haya una serpiente. Para mí sería una suerte, ¿no? Bueno, nunca, jamás en mi vida, y mira que he paseado por el campo, mira que he estado por lugares, jamás en mi vida he pisado una serpiente. Pero puede suceder. ¿Qué es lo que pasa? Pues como dije, si esa serpiente, en lugar de morderle a una persona adulta, a una persona sana, le muerde a una persona débil, enferma, a una persona menuda o a un niño, pues pueden surgir complicaciones. Entonces hay que correr al hospital. Las mordeduras de víbora, hablamos de víbora, nos centramos en nuestras víboras. Serpientes hay muchísimas por el mundo y algunas terriblemente peligrosas. Estamos hablando de nuestras serpientes. Las mordeduras de víbora en un niño son una emergencia grave, son una emergencia real. Esto no quiere decir que si al niño le muerde una víbora se vaya a morir, no. Esto quiere decir que si al niño le muerde una víbora hay que acudir inmediatamente al hospital. Y si le muere a un adulto, también, cuanto antes también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para evitar mordeduras? ¿Qué tenemos que hacer aparte de dejar en paz a las serpientes? ¿Qué tenemos que hacer para no correr riesgos? Pues simplemente mirar dónde ponemos las manos cuando salimos al campo, mirar dónde nos sentamos, no meter la mano debajo de piedras, en agujeros, sin saber lo que hay, porque a lo mejor no hay una víbora, pero a lo mejor hay un avispero, cosa que es mucho más fácil que ocurra. Y yo qué sé, pues por ejemplo, si tenemos una casa en el campo, tener mucho cuidado con las leñeras. Las serpientes pueden meterse en las leñeras, les gusta meterse, es un sitio donde encuentran refugio, donde encuentran calor, digamos, encuentran una temperatura mejor que la que tienen en el exterior. Calor o frescura, ambas cosas pueden buscar, dependiendo si hace mucho frío o mucho calor. Es un refugio perfecto las leñeras para las serpientes. Y además, pueden encontrar comida. Las serpientes pueden sentirse atraídas hacia zonas habitadas por el número de roedores que proliferan en estos lugares. Por lo tanto, lo que hay que tener es mucho cuidado con leñeras, hay que tener mucho cuidado con acumulaciones de basura. Hay veces que tenemos un patio, un jardín, una casa en el campo, lo que sea, y igual por dejadez empezamos ahí a acumular basura, a acumular restos vegetales, basura me refiero trastos. Crecen zarzas o lo que sea, pues mantener esas zonas que tenemos cerca de nosotros, mantenerlas limpias, desbrozadas, podría ser una medida, y desde luego es una medida para evitar encuentros desagradables con serpientes. Yo entiendo que las serpientes no le gustan a mucha gente. Yo no pretendo que las serpientes le gusten a la gente. Yo pretendo que las respeten. También entiendo que una persona mate una serpiente. Lo entiendo porque existe un miedo atávico, existe un temor a la víbora. Sé lo que se siente al ser mordido por una víbora. No me extraña que la gente las mate, así de claro. Lo cual no quiere decir que debamos matarlas. Así que no le pido a nadie que le gusten las serpientes,
Desde aquí os pido que por favor las respetéis y si veis una serpiente, la dejéis en paz. Si vuestro instinto es, porque estáis allí, por ejemplo, merendando, estáis un día en un merendero y aparece una serpiente, vuestro instinto es coger y matarla con un palo, darle un palazo, por favor os pido que paréis un momento a pensar y no le deis ese palazo. Con ese mismo palo, cogerla y lanzarla por ahí, echarla a un zarzal. Os aseguro que la serpiente no va a salir a por vosotros. La serpiente no quiere saber nada de nosotros. Las serpientes están encantadas de evitarnos. Están encantadas de no encontrarse con nosotros. Las serpientes no pretenden envenenarte. La serpiente no espera al hombre agazapada, escondida, para morderle. La víbora no tiene, ni siquiera se le alcanza esa maldad. La víbora es un triste reptil, un triste animal, que no hace otra cosa que vivir en el campo. Y por cierto, comer muchísimos roedores. Así pues, os pido que la próxima vez que veáis una víbora o cualquier otra serpiente, no hace falta que sea una víbora. La gente mata las culebras porque cree que son víboras. Cualquier serpiente que veáis, os pido que por favor la dejéis en paz. Os estaré muy agradecido. Y la Pachamama también.